Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tranqui que yo controlo, podcast en el que hablamos de adicciones. Una vez más está con nosotros Inés. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes, Boli, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas otra vez del capítulo de hoy. Cada vez que grabamos voy con más ganas y aparte del capítulo de hoy vamos a hablar de los prejuicios y de los mitos que hay sobre la gente que cae o que no cae en una adicción, ¿no? Y las ideas preconcebidas que tiene un poco el mundo a raíz de eso. Y vamos a utilizar nuestras experiencias personales para que la gente que nos escucha pueda ver que no es siempre lo que parece. Incluso también mitos sobre psicólogos, ¿no? Que parece que los psicólogos muchas veces me dicen, tú debes estar muy bien, las emociones las debes llevar, las debes saber gestionar, las situaciones adversas en la vida. Bueno, sí, pero a veces también es necesario pedir ayuda, ¿no? Está claro. Para empezar, por el principio, el tema de los prejuicios que tiene la gente, de los mitos o de las ideas preconcebidas que hay a la hora de que alguien caiga en una adicción, que es, has vivido una serie de traumas, de vivencias impactantes que te han generado muchísima carga emocional, que te han llegado a desestructurar emocionalmente y a raíz de eso te has tirado a el consumo o a conductas adictivas, ¿no? No es cierto. No, no, y de hecho hay muchísimos profesionales que piensan que la adicción viene a raíz de un trauma, ¿no? Y hoy de lo que vamos a hablar es precisamente Boli, que es adicto recuperado. Aparentemente no has tenido ningún trauma como tal, ¿no? Has podido vivir ciertas situaciones a tu manera y las has percibido a tu manera, ¿no? Y en mi caso, a lo largo de mi trayectoria de vida, he pasado por diferentes situaciones bastante traumáticas que luego comentaremos y no soy adicta. Exacto, exacto. Somos como los polos opuestos de lo que tendría que realmente haber pasado, ¿no? En cada situación. Si te parece, empezamos por mí, Venga. ¿vale? Y que yo ya estoy como más acostumbrado, ¿no? A contar mi historia y a Hoy la que está exponerla. nerviosa soy yo. Sí, sí, por eso te digo, vamos a arrancar con lo mío y así poquito a poquito tú te vas poniendo cómoda para cuando llegue tu momento, ¿no? Pero en mi caso, ¿cómo llego a una situación de consumo que me lleva pues a la adicción, a la cocaína, a los porros, a salir, a evadirme de la realidad, ¿no? Mi caso viene todo a raíz De tu de realidad, mi ¿no? realidad, por supuesto. Viene todo a raíz de un tema familiar, ¿no? Y yo recuerdo cuando entré en el centro que estaba hablando con mi terapeuta, creo que era la segunda semana o la tercera, y me dijo, Boli, háblame de tu familia. Yo le dije, ¿de mi familia? Pero sí, escucha, mis padres están felizmente casados. Tengo dos hermanos maravillosos. Los domingos vamos a comer, nos vemos, nos queremos, nos llevamos bien. Digo, de ahí no vas a sacar nada. Y al cabo de dos sesiones me tenía en una esquina pensando, casi llorando, y diciendo, me cago en la leche. Pues sí que había algo, ¿no? Y es un tema que había pasado con mi padre, que yo vengo de una familia, pues, heteropatriarcal, como quien dice, ¿no? Una de las viejas familias viejas escuela, en las que pues papá trabaja, mamá se encarga de la casa y las dinámicas son las que bueno, pues han vivido hasta hace 20 30 40 años que estas cosas han empezado a cambiar, ¿no? O sea, digamos que ese es el rol familiar que yo he tenido en toda mi vida. Entonces yo a mi padre de toda la vida lo he idolatrado. Para mí mi padre ha sido y es un héroe, un dios, o sea, es la estrella a seguir y todas las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida, todas las estrategias de vida, todo lo que yo he querido hacer, pues siempre han sido basadas en querer parecerme a mi padre Y buscar su y buscar su aprobación. aprobación, por supuesto, ¿no? Entonces yo siempre, pues todo lo que he hecho, incluso llegué a estudiar arquitectura, a sacarme la carrera porque él es arquitecto y me lo encontré un día trabajando ahí en casa
y tal cual lo vi, pues con 10, 11 añitos decidí que quería dedicarme a ello. Todo haciéndolo de forma... con decisiones que tomas de forma consciente, pero no siendo consciente de por qué las estás tomando, ¿no? Pues yo ahí estaba creándome pues esta necesidad de querer agradar a mi padre que me lo ha dado todo en esta vida, o sea, no le puedo echar para nada en cara, ¿eh? Nos ha dado cariño, nos ha dado amor, nos ha cuidado, nos ha mantenido, nos ha dado todo lo que queríamos, ha estado ahí cuando lo necesitábamos, pero bueno, también es verdad que mi padre ha sido un hombre muy trabajador, un hombre que ha estado trabajando, incluso aún con 69 años sigue en activo, pero su trabajo pues le ha obligado a viajar mucho, a echar muchas horas y verlo era complicado y al final, una vez más, recalco de la familia, la típica familia que nosotros hemos sido, que es la familia de papá trabaja, mamá nos cuida, ¿no? Entonces papá llega a casa a las 8:30 de la tarde, los niños duchados oliendo a nenuco, besito en la frente, un cuento y a dormir. Entonces, en mi caso, porque esto es un caso mío, por ejemplo, a mis hermanos no les ha pasado, pero en mi caso, pues por las características emocionales o las que sea que yo he tenido... ¿Eres el mediano? Yo soy el mediano, sí. Pues yo de mi padre buscaba o necesitaba más afecto, ¿no? Entonces lo buscaba constantemente también a través de esta aprobación suya, ¿no? Entonces, el que mi padre estuviera contento con lo que yo estaba haciendo era significado de que me aprueba, me quiere y me acepta, ¿no? Y yo pues tenía esta necesidad, ¿no? Y hasta el punto que llegué a desarrollar una estrategia de vida que se basaba en todo lo que hacía es para agradar a mi padre y yo iba perdiendo mi identidad, o sea, jamás forjé mi propia identidad. Y es agotador porque nunca es suficiente. Exacto. O sea, no se llegaba nunca a... Aparte como tengo esta exigencia, ¿no?, mía para llegar a todo esto, pues nunca se llega al éxito, es fracaso constante. Bueno, pues todo esto yo me iba forjando una identidad basada en querer ser mi padre y no basada en cuáles son mis gustos, qué me apetece hacer, con qué disfruto, ¿no? Pues basada en experiencias personales. ¿Cómo soy yo? ¿no? Que es lo que ahora estoy empezando a construir desde que entré en el centro. Y el no tener esa identidad, el crearme una identidad que no era yo, claro, yo no estaba cómodo, no me sentía cómodo, no me sentía que era yo, y hubo un momento en el que, pues, todos esos comentarios que yo me decía a mí mismo, ¿no? De, oye, eres un fracasado, oye, no lo estás consiguiendo, oye, a tu padre no le llegas a la suela del zapato, etc, 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 pues todas estas conversaciones conmigo mismo de machaque, de castigo, hubo un momento que descubrí que la única forma de apagarlas era, oye, pues me voy a hinchar a porros todo el día para dormirme y ir atontado y cuando quiero un poco de movimiento me voy a drogar hasta arriba para salir de fiesta 4 o 5 días, olvidarme una vez más y encontrar esa falsa felicidad que yo pensaba que me estaba dando, que me estaba llenando. Por fin empiezo a decidir por mí, ¿no? Exacto. Porque yo es lo que quiero hacer y entonces no sigo el camino de mi padre. Pero fíjate, Boli, que esto yo lo he visto en muchas ocasiones, la tendencia que tiene el adicto o el ser humano en general es... quiero conseguir esto, me aferro a que me quiero parecer a mi padre y quiero seguir un poco el patrón de mi padre y al final lo que acabas consiguiendo es totalmente lo contrario, es decir, tu padre, que su hijo haya acabado en un centro de adicciones, no se lo hubiera imaginado jamás y tú tampoco. Absolutamente. Es más, cuando yo entré en el centro y lo anuncié en casa que iba, ¿no?, a someterme a un proceso de recuperación, que me estaba pasando X, Y y Z, mi padre alucinó y no entendía. Me dice, coño, pero si tú no estás dando señales de estar en una situación comprometida con las drogas, oye, estás trabajando, estás entrenando, estás viniendo con nosotros, etc, etc. Bueno, eso era yo, las pequeñas obligaciones que me ponía a mí mismo para permitirme luego estallarme, ¿no? Oye, pues sí, yo puedo entrenar, ¿eh? O sea, yo tengo que ir a entrenar, tengo que ir a trabajar, tengo que
etc. Son mis exigencias y si yo voy cumpliendo esas exigencias, todo lo demás está permitido. Exigencias que cumplía emporrado todo el día y luego muchas de ellas también que iba colocado hasta arriba. Entonces, yo ahí hubo un momento en el que me dije a mí mismo, hostia, tío, eres un superhombre. ¿Sabes? Puedes ponerte hasta arriba, no se te pone cara de reventado, eso es lo que uno piensa. Exacto. Puedes estar perfectamente en una comida familiar sin haber dormido 2 días y con 2 rayas recién metidas, irte a comer, estoy aquí fresco, nadie se entera de nada. Otra mentira podrida. ¿No? Oye, me puedo fumar un canelo de hierba de un palmo e irme a entrenar y estoy fresco. Mentira, porque en el entreno das pena. Y entonces esto sí que es verdad que hubo un momento que, bueno, pues yo iba pensando, oye, superhombre, voy tirando, no hay ningún problema, pero el superhombre tiene una capacidad, o sea, tú tienes una capacidad, o yo tenía una capacidad hasta cierto punto de poder consumir y producir, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un momento, o sea, lo primero de todo, la producción que tú crees que estás haciendo es mínima, o sea, estás entrenando, pero estás hecho una mierda con la lengua afuera, no haces nada. Estás en el trabajo, sí, pero estás colgado con el mouse, zoom in, zoom out, y haciendo, yo, pues de cuando trabajaba de arquitecto, ¿no? Pintando 3 rayas de plano, no de, no de droga, cada hora. Estaba en la cena con la comida con mis padres y callado en una esquina y disimulando para que no se dieran cuenta de que no tenía hambre, porque claro, vengo de 3 días de soplar farlopa, estómago cerrado, imposible. Y esto hay un momento en el que ya hasta yo mismo me di cuenta de que, vale, ya no lo estás sosteniendo y empiezas a pinchar. Hostias, este lunes yo no puedo ir a trabajar. O sea, no puedo ir porque es que no me puedo levantar de la cama, porque es que aún no me he metido en la cama y no puedo ir a trabajar. A entrenar, es que me he fumado 2 porros de hierba y me da mucha pereza. Entonces yo ya empiezo a patinar en esas pequeñas exigencias que tengo y entonces ahí ya la preocupación va en aumento. ¿Y qué pasa? Y con tu exigencia, claro, tu autoexigencia. Y esto, hay un momento en el que ya no es, ay, la estoy cagando, tengo que recuperarme. No es, ay, la estás cagando, no quiero escucharme a mí mismo decirme que la estás cagando, pues vamos a fumar más, vamos a salir más. Y luego hubo un momento que hubo un pico de locura. Pero en base a lo que hemos dicho al principio, de los prejuicios, de la idea preconcebida que hay, pues mi padre muy sorprendido de que él no se había dado cuenta. Incluso hoy en día me lo dice cuando tenemos una charla y me dice, coño, es que me tenías muy engañado. Digo, ya papá, pero no solo a ti, sino al mundo entero. Y a ti mismo también. Y a mí mismo, por supuesto. Pero porque yo de puertas para afuera no daba la sensación de mis amigos porque más... era parte de tu papel también. Absolutamente, bueno, intentar... era mi fachada, claro. ¿no? El que pareciera que no pasaba nada. Mis amigos más cercanos y fuera de la toxicidad, pues sí que estaban un poco más preocupados porque veían que ya no iba con ellos, porque me buscaba unos planes donde me permitía volverme loco y ahí sí que había un poquito de alerta y de alarma, pero el resto de civiles, por decirlo de alguna manera, hostia, no, Boli, pues qué va, si cuando sales muy divertido, sí, bueno, a veces va un poco loco, pero tampoco... Pero es que él es así. Claro, pero es que él es así, exacto. Que esto, recogiendo un poco lo que hablamos en el último capítulo de la boda, es cuando mi amigo me dijo aquello de, oye, te veo un poco tranquilo, ¿no? Y digo, no te jode, cabrón, claro, es que la última vez estaría aquí ya rompiendo vasos. Y toda la imagen que yo había creado de toda esta fachada era toda una gran mentira. No daba la sensación de que pudiera tener un problema porque yo lo mantenía con fuerza hasta que fue imposible de mantenerlo. Y todo viene no de un grandísimo trauma, no de un grandísimo problema o de una familia desestructurada, ni mucho menos, insisto, mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos... Hay muchísimo amor, muchísimo respeto, mis padres nos lo han dado todo, no hay nada que recriminar, al revés, era más un pensamiento mío de que yo necesitaba más
de lo que ellos me estaban dando. Y era algo personal mío totalmente, porque mis dos hermanos, mi hermano mayor y mi hermano pequeño, oye, nada que ver, o sea, ellos tendrán las ideas que tendrán, que cada uno con lo suyo, cada uno pero... con lo suyo, pero en mi caso fue así. Y en el centro recuerdo una vez en el que estábamos trabajando en grupo y estábamos hablando de la resiliencia. Y entonces había gente que, bueno, el ejercicio era que cada uno expusiera por qué era resiliente en base a lo que había vivido, ¿no? Y me acuerdo que éramos del grupo grande, nos habían dividido en subgrupos y yo estaba en un grupo de 4 personas y de las 4 personas, pues una empezó a hablar, yo soy resiliente porque he sobrevivido a X, Y y Z, movidas muy serias que ahora no vienen al caso, que no tenemos que exponer aquí, pero historias que dices, uff, o sea, sí. Es un milagro que estés aquí y no te hayas tirado por un puente. La otra persona más de lo mismo, ¿no? Porque mi familia, mi no sé qué, el otro no, porque mi pareja. O sea, unas historias que dices. Y hubo un momento que me dije a mí mismo, coño, si es que a mí, comparado con ellos, es que no me ha pasado nada. O sea, no me puedo quejar de nada. O sea, hay gente que ha visto suicidios, hay gente que ha vivido maltratos, abusos, o sea, unas movidas que yo las pensaba y digo, guau, es que si esto me pasara a mí... Y claro, mi caso es, bueno, mucho menos complejo y violento y traumático de lo que la gente se puede imaginar del por qué alguien cae o no cae en las drogas. Y con esto, pues, resumiendo un poco, ¿no? Pues no hace falta que alguien haya sufrido una vivencia súper traumática para caer en conductas o en sustancias adictivas. Para desarrollar esta enfermedad. Para desarrollar esta enfermedad, ¿no? Pueden ser propios pensamientos que tiene uno de él hacia él mismo. O sea, es como tú percibes el mundo al final. Exacto. Decir, es lo que hablábamos, ¿no? Tus hermanos y tú habéis vivido la misma situación, pero tú la has percibido de X manera y tus hermanos de otra. Entonces... Claro, yo tengo un problema muy grave, ¿eh? A ver, un problema muy grave. La palabra no es esa, es una tendencia muy fuerte en mí, ¿no? Yo tengo una tendencia muy fuerte en mí que es la exigencia y el perfeccionismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo vivo en un constante fracaso. O sea, yo para mí mismo soy un fracasado siempre. Entonces, en el proceso que yo desarrollo cualquier trabajo, cualquier objetivo que tengo planteado, cualquier éxito que yo considero, hasta que no llego ahí, yo vivo soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Cuando llego a esto es, hostia, éxito, pero ¿qué pasa? Que mi exigencia me dice, esto ya está, a por más. Y volvemos al, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Entonces, la conversación que yo tengo conmigo mismo constantemente siempre ha sido... Ahora ya no. Ahora ya no, porque ahora la identifico muy rápido y me la desmonto, ¿no? Pero yo vivía en una constante desvaloración personal de mí mismo, que esto también a mí me generaba, pues, un machaque y una conversación conmigo mismo de autoflagele brutal. ¿Qué pasa? Que mira, una tarde te puedes dar cañita. Pero claro, que cada día estés, desde que te despiertas hasta que te duermes, eres un fracasado, eres una mierda, eres un desastre, eres un tal, eres un cual... Que hay un momento que haces, cuando encuentras... Necesitas parar ese pensamiento, claro, de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que cuando encuentras que te fumas un porro y te deja anestesiado, te pones una serie y no sabes ni lo que estás viendo ni lo que estás diciéndote a ti mismo, paz. O sea, ¿qué es esta maravilla? Se acaba eso, vuelven los pensamientos, otro. ¿Qué pasa? Que este segundo... no te dura tanto como el primero, pues un poco más, y luego tal, y luego no sé qué, y luego, salgo de fiesta, y de fiesta también encuentro el mismo apagón, y ya no solo con una platanada, sino con encima euforia. Pues esto es una puta maravilla. Y al final era una montaña rusa, de abajo y arriba, abajo y arriba, y abajo y arriba, lo único que buscaba que era poner el mute, callar la vocecita, ¿sabes?, a mi cabeza, desentenderme totalmente de qué está pasando ahí dentro y de trabajarlo y de llegar a comprender
por qué está viendo todo eso y cómo lo puedo gestionar, pues al final pues era sustancias y conductas para evitar toda esa mierda. Ahora, ¿qué pasa? Que con el trabajo que he hecho en el centro, conozco mis tendencias, sé y las identifico al momento cuando vienen y me las puedo trabajar y desmontar. Entonces, ¿esos pensamientos siguen existiendo? Por supuesto, y van a estar toda la vida. Es que a todo el mundo nos pasa, ¿Sabes? ¿eh? ¿Cuál es la diferencia de ahora? Que lo detecto, lo desmonto y sigo con mi vida. Y así es. Y este ha sido, digamos, el proceso en el que yo he ido, pues, cayendo en el consumo y llegando a ser un adicto de ese botón de silencio para mi cabeza. Y lo que decimos, no viene de un megatrauma, sino que viene más de unos pensamientos personales y de unas necesidades personales que yo me había impuesto a mí y que me generaban todo eso. Bueno, pues mira, ahora te das cuenta, ¿no? Al Exacto. final, sí que esto que decías de la vocecita y demás, los adictos y los no adictos no somos tan distintos. O sea, cuando ibas hablando pensaba, me siento súper identificada porque en mí también he ejercido muchísima autoexigencia, ¿no? Y ahora empiezo a explicar un poquito, ahora que estoy más tranquila. Por favor, ahora que has Empiezo a visto que no explicar- estás sola en este Exacto. viaje. Bueno, yo tengo 30 años, ¿vale? Cuando tenía más o menos 8 años o así, lo que comentabas de la familia estructurada y demás, yo vengo de una familia estructurada, soy la pequeña de 3 hermanos, soy muy querida por mi familia, tengo una familia que son un 10. ¿Qué pasa? Que yo a los 8 años sufrí abusos sexuales. Yo me lo tomé al principio como un juego, yo no lo vivía como que había sido un abuso, ¿no? Y realmente a raíz de esa situación de abuso, ¿no? O sea, yo siempre digo que mi vida está como dividida en dos, ¿no? De los 0 a los 8 y de los 8 hacia adelante. Bueno, te dirían 3, porque desde que lo trabajé, ahora es como que vivo otra etapa. Entonces, a los 8 años abusaron de mí. Justo en ese mismo momento, más o menos, pues empecé a coger muchísimo peso. También digo que tenía obesidad infantil, o sea que al final lo tenía todo. Me empezaron a hacer bullying en el colegio, ¿no? Típicos insultos de, ay, qué gorda estás y qué fea, y, ¿no? Típica edad que los niños son muy, muy crueles. Sí, sí. Después, al cabo de un tiempo, tuve mi primera pareja que me maltrató psicológicamente de todas. Pues también con el tema del físico, que no valía para nada, que era tonta, que, bueno, de todo y más. Muy machista también, ¿no? Conductas pues como pues que la mujer no valía o que no tenía que ir vestida de X manera. En su momento yo pensaba, bueno, es la edad, ¿no? Al final teníamos 15 años y pensaba, bueno, es la edad y yo lo permitía. Estuve 5 años con esa persona. 5 años de maltrato psicológico. No siempre era igual, pero bueno, no dejan de ser 5 años desde los 15 hasta los 20, en plena adolescencia, en pleno proceso de cambio y de desarrollo, comiéndome o escuchando pues comentarios que al final yo me lo creí todo eso. El tema del físico, que no valía, en el colegio también. Bueno, yo tengo una ruta por varios colegios de Barcelona y también, ¿no? Incluso profesores me decían, esta niña no vale, esta niña no puede estudiar, no tiene la capacidad. Claro, yo ahora pienso, me encantaría poder ir a esos colegios, ¿no? Y enseñarles un poco toda mi trayectoria, que realmente me lo he currado mucho hasta llegar hasta aquí, porque toda esa vocecilla que tú dices que tenías, yo la he tenido durante muchos años. Y con el tiempo también he entendido que, claro, a medida que me iban pasando cosas, pensaba, coño, abusan de mí, me hacen bullying, me maltratan psicológicamente. O sea, yo ya pensaba un poco en, vale, ¿qué será lo siguiente? ¿No? Entonces, sí que es verdad que yo desde muy pequeña aprendí ese patrón de abuso y por eso, quieras o no, pues siempre me he ido pues uniendo un poco a perfiles que han abusado de mí, ¿no? El bullying no deja de ser un abuso también. El maltrato psicológico también es un abuso. Entonces, ha sido como el patrón que yo siempre he llevado a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo he tenido la suerte que tengo muchos pacientes que han sufrido este tipo de situaciones y han desarrollado una adicción, ¿no? Que al final es un abuso, pero en mi caso no ha habido un abuso de sustancias, una dependencia de sustancias, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo canalizaba todo eso? Claro, yo no lo gestionaba.
Yo rompía puertas, pegaba gritos, me escapaba de casa, pero no, que eso en cierta manera pueden ser, no es una conducta adictiva como tal, pero bueno, no deja de ser un trastorno de conducta, ¿no? Les he dado una adolescencia a mis padres que pa' qué, pero bueno. Y también pienso, gracias a eso, a día de hoy soy quien soy y soy como soy. Y no lo agradezco porque no le deseo a nadie todo lo que yo he podido pasar y tampoco tengo ni rencor ni tengo rabia a la gente o al entorno que pudo hacerme bullying, que abusó de mí, que me maltrató. O sea, no tengo ningún tipo de rabia ni de rencor. Tampoco les daría las gracias, ¿no? Pero, está claro, está claro. Pero bueno, al final, pues mira, en cierta manera, gracias a eso he llegado hasta donde he llegado hoy, ¿no? Entonces, sí que a mí me costó muchísimo. El tema del bullying no lo reconocía. Yo decía, no, a mí no me han hecho bullying. No, eran bromas. Claro, yo he ido como ocultando siempre todo. El tema del abuso también. No han abusado de mí o no quería verlo, ¿no? Incluso desde los 8 años he ido a los psicólogos, ¿no? Porque claro, a raíz de todo lo que me pasó, pues a mí me perjudicaba pues en el tema de estudio, que no estudiaba, que no me concentraba, que no quería ir a clase. Claro, todas estas cosas mi madre pensaba, esta tía es una vaga. Claro, y me etiquetaron como la vaga que no hace nada y que no tiene ningún tipo de interés. En casa. Claro, en casa, en el colegio. Entonces, a mí me pusieron esa etiqueta, pero realmente detrás de todo eso, ¿qué era? Era una niña que había sufrido abusos y no sabía tampoco cómo verbalizarlo. Entonces, bueno, a día de hoy mi familia también lo sabe y demás, y la verdad es que me han apoyado muchísimo en este sentido y tengo mucha suerte porque hay familias, por ejemplo, que no lo aceptan y dejan de lado a esa persona, te lo estás inventando, claro, y es como otra situación de abuso, ¿no? Porque esto es un tema delicado. Yo he vivido situaciones con amigas que más de las que uno querría ¿no? imaginar que pasa, de que, oye, pues de pequeñas han sufrido abuso, de muy pequeñas, de no tan pequeñas, y siempre hay esta pregunta o esta incógnita de ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Y yo recuerdo que muchas veces me decían, no lo digo o no lo dije porque me da vergüenza. No lo digo o no lo dije por si se lo van a creer o no se lo van a creer. No quiero que ahora, ya sea en un ámbito familiar o de amistades, haya discusiones y broncas por mi culpa. O sea, hay como una presa, ¿no? Y un miedo. Bueno, un montón de pensamientos que al final también hay muchísima parte de culpa. Yo durante mucho tiempo me sentía súper culpable, me sentía, y voy a hablar en plata y claro, pero me sentía una guarra. Entonces, yo también me he puesto muchas etiquetas. O sea, yo soy la gorda, yo soy la guarra, yo soy X, yo soy Y. Entonces, ¿qué hacía? Pues al final me comportaba como tal. Quiero decir, tema de la alimentación no he llegado a tener problemas serios, pero bueno, es algo que también estaba ahí. Es decir, si yo soy la gorda, voy a tener que comportarme como tal, ¿no? Entonces son esas etiquetas que hacen muchísimo daño y que uno se las acaba creyendo realmente. Entonces, sí que es verdad que hubo un momento de inflexión en mi vida que además desde ese momento pensé, todo pasa por algo realmente. Que tuve un parón, empecé a trabajar en un sitio, al final estuve 6 meses, me quedé sin trabajo y fue un momento de mi vida en el que paré completamente y ahí dije, me empecé a dar cuenta de todo lo que había vivido y todo lo que tenía pendiente por gestionar. Entonces paré, empecé a hacer tema de mindfulness, que me fue súper bien y lo recomiendo muchísimo, y a partir de ahí empezar a priorizarme porque es algo que nunca había hecho, ¿no? Me voy a callar, no voy a decir nada porque pobre la otra persona, ¿no? Que como la gente sepa que, oye, mira, me da igual, es lo que hay, o sea, ya vale de proteger a los demás, que asuma, ¿no?, sus consecuencias también. Claro, ¿sabes? Exacto, sí, totalmente. Y sí que también es verdad que yo siempre hablo de los adictos tenéis un personaje, ¿no? En tu caso esa apariencia de que todo va bien y demás. Yo también funcionaba de esta manera, ¿no? Entonces, de cara a mis amigas o de cara a... Claro, yo tenía un papel, un rol como muy de chulita, ¿vale? Que al final
Claro, yo funcionaba de esa manera porque era mi coraza para protegerme a mí misma, pero lo que no me estaba dando cuenta de que me estaba haciendo más daño realmente. Entonces yo era la más chula, yo era la más... mis amigas me decían, tía, es que nunca te hemos visto llorar. Nunca te hemos visto llorar, siempre estás bien, siempre estás arriba, siempre estás intentando animar a todo el mundo. Pero oye, tía, ¿y tú qué? Y yo siempre decía, no, a mí me da igual. O sea, si necesitáis algo, yo estoy aquí para vosotras. Claro, luego me iba a mi casa y decía, hostia puta, ¿y yo qué? Yeah. Entonces, claramente vives una serie de situaciones que lo más normal o el camino que se espera de todo eso es me voy a volcar en consumo o en conductas que sean perjudiciales y que terminen generando una adicción. Claro, tú no caes en eso. ¿A qué crees que se debe el que no cayeras? No sé si es porque has estudiado psicología y entonces el hecho de que haya estudiado no quiere decir que, porque hay mucha gente, médicos, psicólogos y demás, que caen en una adicción. No, pero me refiero a que igual, pues al estudiar psicología tienes unas bases de poder entender y decir, vale, esto me puede llevar a o puedo trabajarlo de esta manera. Pero claro, ¿cómo no haces lo que la sociedad espera que haga una persona que sufre todo eso? A ver, sinceramente, y yo a día de hoy lo puedo decir abiertamente, yo estoy muy orgullosa de mí por todo el curro que me he hecho durante toda mi vida. Porque durante muchísimos años de mi vida todo esto lo he llevado yo sola a mis espaldas. Sí que es verdad que tengo mucha suerte de tener, pues, sinceramente, la madre que tengo, porque me apoya un montón. Y un grupo y un entorno muy sano y que también, pues, mi grupo de amigas de toda la vida, pues, somos mucho de hablar, de apoyarnos, de ser muy honestas también, ¿no? Entre nosotras. Entonces yo creo que eso, el hecho de abrirme, hablar también con el entorno y demás, yo creo que también me ha salvado bastante. Y de ir y hablar con profesionales sobre todo, porque llevo toda mi vida yendo a psicólogos. Volvemos a lo que hablamos también en el último capítulo de la resaca seca, de las bodas, de la prevención, el apoyo, ¿no? El apoyo es básico, expresar, hablar, buscar a esa persona de confianza, ya sea en la familia, en un amigo o en un terapeuta, o sea cual sea. Y si tienes el tridente ya, pues contra que más apoyos, mucho mejor, pero es básico apoyarse. Y yo me di cuenta cuando empecé terapia, o sea, yo tampoco jamás había hablado de qué me pasa en la cabeza, qué me digo, qué no me digo, cuáles son mis pensamientos, por dónde van. No, pues siempre era, ¿qué tal? Pues todo bien, yo tiro, ¿no? Y luego aquí en casa fumando porros como un tarao pensando, eres una mierda, eres un desgraciado. Pero que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta, claro. Tú vives en el mundo de Yuppie y es todo alegría. Y una vez en una terapia de las que estoy haciendo ahora, con la terapeuta que estoy ahora, que me dijo y hablamos de un tema que me gustó mucho y que lo estoy practicando, que es sé coherente con lo que piensas, no, con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que dices. O sea, que haya una coherencia. No vale pensar eres una mierda, sentir que eres una mierda y decir está todo muy bien, ¿no? O sea, hay que tener una coherencia, ¿no? Pues desde lo que uno piensa y le hace sentir hasta lo que expresa de puertas para afuera. Y, oye, todo el mundo tiene derecho a tener 1, 2, 3, 4 malos días. Totalmente. Y a ir con la cara de perro y no querer ver a nadie, por supuesto. Igual que tienes derecho a, oye, esta semana ha sido una maravilla, me he enamorado, me han subido el sueldo y me he encontrado, qué sé, a la bici que me robaron hace 3 meses, ¿no? Que es muy bonito cuando sale todo bien, pero que haya una coherencia en lo que uno piensa, dice y habla, que muchas veces no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Yo lo trabajo cada día. Pero es curioso cómo nos encontramos tú y yo aquí, que somos las dos caras de la moneda, ¿no? La terapeuta especial en adicciones y el adicto, y cómo cada uno ha vivido las situaciones que ha vivido. En tu caso, pues has vivido unos traumas y unas vivencias que la sociedad seguramente son las que vincularía a un adicto, ¿sabes? Y yo he vivido
pues unas situaciones que son más personales, que no son tan Traumáticas. traumáticas y que pues al final es, oye niño, aprieta los dientes, aprieta el culo y para adelante, ¿no? Y a seguir luchando. Sí, sí. Y es curioso, que como cada uno ha caído donde ha caído, Sí, sufriendo lo que, totalmente. lo que ha sufrido. Yo creo que es súper importante, Boli, que esto, bueno, la gente no lo tiene muy interiorizado, ¿no? O lo ve como muy místico, el hecho de que uno se tiene que priorizar, uno tiene que estar pendiente de uno mismo. Obviamente es un egoísmo bien entendido, o sea, no es yo solo pienso en mí y todo para mí y lo primero y lo último yo, sino obviamente también compartir y pensar en los demás, porque el ser humano es social y vivimos en sociedad. Pero yo siempre les digo a mis pacientes o a mi gente, a mi entorno y demás, no te trates a ti mismo como... A ver... Sí, no trates a los no te demás. trates Vale. a ti mismo, no trates a los demás como te tratas a ti mismo. O sea, no tratas a los demás de la misma manera que no tratarías nunca... ¿Cómo vais con el tragalenguas, chicos? ¿Os estáis enterando? No, o sea, jamás tratarías a una persona de la misma manera que te tratas tú. Exacto. Y esto va en relación a que a ti siempre te vas a tratar con mucha más exigencia y con mucha más caña. Con mucha más caña que al amigo, ¿no? Hay un ejercicio que os recomiendo hacer a todos, que nosotros hicimos en el centro, y era, pues estábamos con el grupo y, oye, escribir 5 cosas o 10 cosas, escribir 10 cosas buenas de vuestro compañero. Y era simpático, divertido, qué sé, extrovertido, trabajador. Bueno, te salían las 10 del tirón. Luego era, vale, ahora escribe 10 cosas buenas sobre ti. Y solo te salen malas. Y te salen muy pocas, 2 o 3. Y luego haces el ejercicio al revés. Oye, 3 cosas que le pedirías al compañero que consideras que podría mejorar. Era 1 o 2. Y cuando te lo hacías a ti, venga, la lista ahí, la lista de la compra. Eres una mierda, podrías trabajar más, podrías no sé qué, La exigencia. La exigencia, ¿no? Y esto es lo que tú dices, ¿no? Oye, si a ti te tratas con cierta caña, mira a ver cómo tratas a los demás y aplícatelo a ti o viceversa. Bueno, al final, algo muy sencillo y muy fácil es... si tú tienes una pareja, tú a tu pareja no le estarías diciendo, bueno, hay personas que sí que lo hacen, pero bueno, eres una mierda, no vales para nada, todo lo haces mal. Claro, si tú te dices eso a ti continuamente, que es un poco, o sea, yo me lo decía porque es lo que aprendí, ¿no? Como me lo decían desde fuera, dije, bueno, pues me lo voy a tener que creer si me lo dicen tanto. Entonces, es súper importante la relación que uno tiene consigo mismo, porque... desde que nacemos hasta que nos morimos 24/7 con la única persona con la que estamos somos nosotros. Entonces es básico tener un buen vínculo con uno mismo y priorizarse, vamos, por encima de todo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que por hoy ya hemos soltado, hemos descargado. Una terapia para mí. Una terapia para ti hoy y para mí otra más. La verdad es que ya te agradezco muchísimo, Inés, que te hayas abierto y tanto como lo has hecho. Ya sé que no es fácil, a pesar de que estés en el mundillo, que trabajes, te dediques, nunca es fácil. Te lo agradezco mucho. Yo creo Gracias. que también nuestros oyentes agradecerán mucho el ver las dos caras de la moneda y cómo cada uno ha llegado a donde ha llegado sin la necesidad de o con la necesidad de más o menos traumas. Yo creo que por hoy ya hemos hablado de cosas ya suficientemente potentes como para que la gente piense un poco. Muchas gracias, Inés. A ti, Boli. Muchas gracias a todos por habernos escuchado un capítulo más. Confiamos en que hayáis disfrutado y hayáis aprendido, que al final es nuestro objetivo, y que vayáis entendiendo cada día, ¿no?, un poquito más qué hay en el mundo de las adicciones más allá de lo que tenemos inculcado por la sociedad, ¿no? Y no averiguamos. Confiamos. Y que, bueno, que si tenéis alguna duda, queréis escribirnos, estaremos encantados de poder hablar con vosotros.
y lo que haga falta. Nos podéis escribir por el Spotify, nos podéis escribir por YouTube y también a los Instagrams, Inés C.Lemel y Alejandro __ Boli. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Gracias.